Si sientes que tu mente no se apaga, que por fuera sigues funcionando pero por dentro estás agotado, este video no es opcional, es necesario. El problema no es que seas débil, es que nadie te enseñó a manejar la ansiedad antes de que se apoderara de tu calma. Pensar más no la soluciona, ignorarla tampoco. Aquí vas a descubrir lecciones claras y aplicables para cortar el ruido mental desde la raíz, recuperar control interno y volver a sentir estabilidad emocional. Si no haces algo ahora, la ansiedad seguirá decidiendo por ti. Quédate, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar cómo vives a partir de este momento. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Detén un segundo lo que estás haciendo y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: este 2026 vivo en calma, soy estoico. No lo hagas por el video, hazlo por ti. Al escribirlo, estás creando un compromiso consciente contigo mismo y dejando una huella en tu mente. Las palabras que repites y escribes se convierten en dirección interna. No te mientas, no lo escribas por rutina. Escríbelo con intención, porque este puede ser el primer paso real para entrenar tu mente y comenzar el cambio desde dentro. Enseñanza 1. Vivir sin ansiedad no requiere huir del mundo, sino cambiar el centro interno. No necesitas abandonar tu vida para vivir en calma. No hace falta huir, cambiar de ciudad, ni romper con todo lo que te rodea. La calma no es un destino lejano, ni una recompensa para quienes lo dejan todo atrás. La calma es una forma de estar presente mientras sigues viviendo, mientras trabajas, mientras decides, mientras enfrentas lo que toca. Lo difícil no es la vida que llevas, sino desde dónde la estás viviendo. Desde el miedo o desde la conciencia. Desde la presión constante o desde un centro interno que no se quiebra con cada pensamiento. Muchas personas creen que la ansiedad desaparece cuando se eliminan los problemas, pero la verdad es más silenciosa. La ansiedad se disuelve cuando el centro de tu atención deja de ser el miedo, cuando ya no giras alrededor de lo que podría salir mal, de lo que otros esperan, de lo que aún no controlas. Puedes tener responsabilidades, cuentas, compromisos, decisiones importantes, y aún así vivir con serenidad. La diferencia está en si tu mente está atrapada, reaccionando, o si está anclada en un punto interno estable. ¿Dónde descansa tu atención cuando todo se acelera? Hay días en los que la mente se vuelve ruidosa, pensamientos repetitivos, exigencias internas, una sensación de estar siempre en deuda con algo o con alguien. No es que estés fallando, es que te has acostumbrado a vivir lejos de tu centro. Cuando todo importa demasiado, nada se sostiene. La calma verdadera no llega cuando haces menos, sino cuando te exiges con menos dureza, cuando haces lo que corresponde sin convertirlo en una batalla interna. Cumplir con la vida no debería sentirse como cargar un peso invisible todo el tiempo. Recuerdo momentos en los que creía que ser responsable era estar siempre tenso, siempre alerta, siempre anticipando. Pensaba que relajarme era peligroso, como si la calma fuera sinónimo de descuido. Con el tiempo entendí que esa tensión constante no me hacía más fuerte, me hacía más frágil. Vivía desde el miedo a fallar, no desde el sentido. Y vivir así agota, apaga, endurece por dentro. Cuando empecé a soltar la autoexigencia excesiva, no dejé de cumplir, empecé a cumplir mejor. ¿Te has preguntado cuánta de tu presión es realmente necesaria? El estoicismo me acompañó como una voz interior más que como una idea, no como teoría, sino como recordatorio. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para impresionar a nadie, y en esa honestidad hay una calma profunda. Epicteto insistía en distinguir lo que depende de ti de lo que no para rendirse, sino para vivir con claridad. Cuando dejas de pelear con lo incontrolable, algo se ordena por dentro. No te aíslas del mundo, te colocas mejor dentro de él. La calma no viene de controlar todo, viene de gobernarte a ti. La ciencia moderna, curiosamente, apunta hacia el mismo lugar.
Deci y Ryan, en el año 2000, hablaron de cómo el bienestar humano se fortalece cuando la motivación nace desde dentro y no desde la presión externa. Cuando actúas por sentido y no por miedo, el estrés disminuye, no porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más alineado. Cuando tu centro interno es estable, el ruido externo pierde poder. No desaparece, pero deja de mandarte. Aplicar esto no es complicado, pero sí exige honestidad. Mantener tus responsabilidades sin obsesión. Hacer lo que toca sin castigarte por cada error. Crear un espacio interno donde puedas respirar incluso en medio del caos. Reducir esa voz que nunca está satisfecha. Vivir con sentido, no con miedo. Volver una y otra vez a tu conexión interior, como quien regresa a casa después de un día largo. ¿Qué pasaría si confiaras un poco más en ese centro que ya existe en ti? Cuando tu centro está en calma, todo se ordena. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tú ya no te pierdes dentro de él. Y desde ahí, la vida se vuelve funcional, serena, equilibrada. No perfecta, pero habitable. No silenciosa por fuera, pero clara por dentro. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Enseñanza 2. La ansiedad disminuye cuando eliges reflexión en lugar de preocupación. La mayoría de las personas no está cansada de la vida. Está cansada de su propia mente, repitiendo siempre las mismas historias. Historias de miedo, de duda, de no es suficiente, de mañana empiezo. Y lo más incómodo de aceptar es que nadie más mantiene esas voces activas, somos nosotros mismos. Cada día despertamos y sin darnos cuenta volvemos a ponernos la misma carga mental que juramos soltar la noche anterior. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta energía se va solo en pensar, sin actuar, sin decidir, sin cerrar ciclos internos? Durante mucho tiempo creí que necesitaba que algo externo cambiara para sentirme en paz. Pensé que cuando las circunstancias fueran distintas, mi mente se calmaría sola. Hoy, desde mi propia experiencia, puedo decir que fue una excusa elegante para no hacerme responsable. La paz no llegó cuando todo se resolvió. Llegó cuando dejé de exigirle a la vida que se acomodara a mis expectativas. Hubo días en los que me sorprendí reaccionando igual que antes, aun sabiendo la teoría. Ahí entendí algo clave: saber no es lo mismo que vivir. El verdadero cambio empezó cuando acepté mis incoherencias sin justificarme y comencé a corregirme en silencio, paso a paso. La mente humana tiene una tendencia natural a regresar a lo conocido, incluso si eso conocido duele. La psicología lo ha estudiado durante años. Daniel Kahneman, en 2011, explicó cómo el cerebro busca atajos mentales para ahorrar energía, repitiendo patrones aunque no sean útiles. Por eso es tan fácil caer en pensamientos repetitivos y tan difícil sostener una nueva disciplina interna. No es falta de fuerza de voluntad, es inercia mental. La pregunta real no es por qué pienso así, sino por qué sigo alimentando este pensamiento cuando sé que no me sirve. El estoicismo entendió esto mucho antes de que existieran laboratorios o estudios cerebrales. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la calidad de su vida dependía de la calidad de sus pensamientos, no de los eventos externos. Epicteto fue aún más directo al afirmar que no nos afecta lo que sucede, sino lo que interpretamos sobre ello. Estas ideas no eran frases bonitas, eran ejercicios diarios de responsabilidad personal. El estoico no huye de su mente, la entrena. No espera sentirse preparado para actuar, actúa aún con miedo. Y ese enfoque, aplicado hoy, sigue siendo profundamente actual. Piensa en cuántas decisiones postergas, porque estás esperando sentirte seguro. Y si la seguridad no llega antes de la acción, sino después, el miedo no desaparece cuando lo analizas sin fin, se reduce cuando lo enfrentas con coherencia. Cada vez que eliges no hacer lo que sabes que debes hacer, refuerzas una identidad débil. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, fortaleces una identidad firme.
No es un cambio espectacular, es un ajuste interno constante, casi invisible, pero acumulativo. La neurociencia moderna respalda esto. Estudios sobre neuroplasticidad, como los de Richard Davidson en 2004, muestran que el cerebro cambia según lo que practicas de forma consistente, no según lo que deseas ocasionalmente. Pensar diferente de manera sostenida literalmente reorganiza tus circuitos internos. Dicho de forma simple, tu mente aprende de lo que haces, no de lo que prometes. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero sí puedes cambiar una reacción. Puedes elegir no alimentar ese pensamiento automático. Puedes decidir actuar con un poco más de disciplina que ayer. Puedes dejar de esperar motivación y empezar con compromiso. ¿Qué versión de ti estás entrenando con tus decisiones diarias? ¿La que se justifica o la que se responsabiliza? La calma no es ausencia de problemas, es ausencia de resistencia innecesaria. Cuando dejas de pelear con lo que no controlas y te concentras en lo que sí depende de ti, algo se ordena por dentro. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más sólido. Y esa solidez interna, silenciosa y constante, es una de las formas más profundas de libertad que un ser humano puede construir. Enseñanza 3. La ansiedad nace del apego excesivo a los resultados. Cuanto más te aferras al resultado, más ansiedad generas, aunque en el fondo creas que ese control te dará seguridad. Esta es una verdad incómoda porque contradice lo que nos enseñaron. Que si pensamos lo suficiente, si anticipamos todo, si vigilamos cada posibilidad, entonces nada saldrá mal. Pero la vida no funciona así. La mente que se aferra vive tensa, vigilante, siempre un paso adelante del presente, siempre luchando contra lo que aún no ocurre. Y en esa lucha silenciosa se va la calma, se va la energía, se va la paz que tanto buscamos. La inquietud no nace de lo que haces, nace de lo que exiges. Exiges que las cosas salgan como las imaginaste, que las personas reaccionen como esperas, que el futuro confirme tus planes. Cuando eso no ocurre, aparece la frustración, y con ella el miedo, la duda y la sensación de que algo está mal contigo o con el mundo. Pero ¿y si el problema no fuera el resultado, sino el apego al cómo debería ser? ¿Y si la ansiedad fuera simplemente la señal de que estás intentando controlar más de lo que te corresponde? Hablar de esto me toca de cerca, porque durante años confundí responsabilidad con control. Pensaba que soltar el resultado era rendirme, que aceptar la incertidumbre era resignarme. Hoy entiendo que era todo lo contrario. Me di cuenta de que podía hacer mi parte con compromiso y aún así dejar de cargar con el peso del desenlace. Recuerdo momentos en los que hice todo lo posible y aún así las cosas no salieron como esperaba. Antes eso me destruía por dentro. Ahora lo veo como parte natural del proceso. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento interno, a veces incómodo, pero profundamente liberador. La mente sufre cuando vive adelantada al futuro. Jon Kabat-Zinn, en 2003, explicó cómo la práctica de la atención plena reduce la ansiedad precisamente porque entrena la aceptación del momento presente. No se trata de pasividad, sino de claridad. Cuando aceptas lo que es, sin pelearte mentalmente con ello, el sistema nervioso se regula, la tensión disminuye y aparece una sensación de espacio interno. En palabras simples, el cuerpo descansa cuando la mente deja de exigir. El estoicismo entendió esta verdad desde hace siglos. Marco Aurelio se recordaba que debía actuar con virtud y dejar el resultado en manos de la naturaleza. Epicteto fue aún más preciso al decir que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, y que la confusión entre ambas es la raíz del sufrimiento humano. El estoico no abandona el esfuerzo, abandona la obsesión, hace lo que está en sus manos con integridad, pero no se encadena emocionalmente al desenlace. Esa actitud no enfría el corazón, lo fortalece. En la vida diaria esto se ve en pequeños gestos, en hacer tu trabajo sin vivir angustiado por el reconocimiento,
en cuidar una relación sin intentar controlar cada respuesta, en tomar decisiones importantes sin anticipar todas las posibles catástrofes. ¿Cuántas veces te has robado el presente por miedo a un futuro que solo existe en tu cabeza? ¿Cuánta paz se pierde intentando garantizar algo que nunca estuvo bajo tu control? Aceptar la incertidumbre no significa dejar de planificar, significa dejar de anticipar sufrimiento. Significa confiar en que puedes adaptarte, responder y aprender, incluso si el resultado no es el que imaginaste. Cada vez que sueltas un poco el control, recuperas un poco de calma. Cada vez que eliges presencia en lugar de anticipación, fortaleces tu estabilidad emocional. No es magia, es práctica consciente. La paradoja es clara. Cuando dejas de exigirle a la vida que confirme tus expectativas, empiezas a vivir con más ligereza. Cuando haces tu parte y sueltas el resultado, el estrés disminuye y el bienestar crece de forma natural. La paz no llega cuando todo se acomoda, llega cuando tú dejas de apretar. Y en ese soltar silencioso, sin aplausos ni promesas grandiosas, ocurre algo profundo, recuperas tu centro, porque al final, cuando sueltas el resultado, no pierdes control, ganas paz. Enseñanza 4. La preocupación constante mata más que el problema real. La preocupación constante mata más que el problema real. No porque el problema no importe, sino porque la mente lo revive tantas veces que termina agotándose antes de que algo ocurra. La preocupación no avisa cuando llega, se infiltra en los momentos más simples, mientras caminas, mientras intentas descansar, mientras finges que todo está bien. Es una voz que repite escenarios, que exagera consecuencias, que te empuja a vivir en un futuro que aún no existe. Y en ese adelanto constante, algo dentro de ti se va apagando. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió? El problema real suele ser concreto, tiene forma, tiene límites, llega, se enfrenta y tarde o temprano se resuelve o se acepta. La preocupación, en cambio, no tiene fin. Se alimenta de suposiciones, de recuerdos mal digeridos, de la necesidad de control. No descansa porque no vive en el presente. Y cuando la mente se acostumbra a ese estado, el cuerpo paga el precio. Tensión en el pecho, cansancio sin causa aparente, una sensación constante de urgencia. No es el problema el que te está dañando, es la forma en que lo estás cargando antes de tiempo. Hay una trampa silenciosa en la preocupación. Parece responsabilidad, parece previsión, parece madurez, pero muchas veces es miedo disfrazado, miedo a perder, a fallar, a no estar a la altura. Y cuanto más intentas anticiparlo todo, más te alejas de la única cosa que realmente puedes manejar, tu respuesta interna. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía gastas imaginando desenlaces que no puedes controlar? En más de una ocasión me descubrí agotado sin haber hecho nada externo. No era el trabajo, no eran las personas, no era la situación. Era mi mente repitiendo el mismo diálogo una y otra vez. Creía que pensar más me protegería, que preocuparme era una forma de estar preparado. Con el tiempo entendí que no estaba preparándome, estaba desgastándome. El problema seguía ahí, intacto, pero yo llegaba a él más débil. Cuando dejé de alimentar la preocupación, no desaparecieron los desafíos, pero recuperé claridad para enfrentarlos. El estoicismo aparece aquí como un susurro firme. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que muchas de las cosas que nos inquietan existen solo en nuestra opinión. Epicteto insistía en que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos, no como teoría, sino como práctica diaria. Cuando separas el hecho del pensamiento, la carga se reduce. El problema ocupa su lugar real, ya no se expande dentro de ti como una sombra sin forma. La psicología moderna respalda esta idea desde otro lenguaje. Estudios sobre el estrés y la ansiedad muestran que la rumiación mental prolongada intensifica la respuesta fisiológica del cuerpo, manteniéndolo en alerta constante.
Investigaciones como las de Broshot y colegas en el año 2006 explican cómo la preocupación sostenida activa el estrés, incluso en ausencia del problema real. Cuando aprendes a cortar ese ciclo, el cuerpo comienza a recuperarse. No porque ignores la realidad, sino porque dejas de atacarte mentalmente. Resolver esta lección no implica dejar de pensar, sino aprender a soltar, atender lo que depende de ti y soltar lo que aún no existe. Hacer lo necesario hoy sin vivir atrapado en el mañana. Recordarte que preocuparte no te da control, te quita presencia. Volver una y otra vez al momento actual, al único espacio donde puedes actuar con claridad. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de pelear con escenarios imaginarios? Cuando la preocupación pierde fuerza, el problema se vuelve manejable. No siempre fácil, pero real. Y lo real, por duro que sea, siempre es menos destructivo que el miedo prolongado. Porque la preocupación constante desgasta en silencio, mientras la calma te devuelve energía para responder. Cuando eliges no vivir anticipando el desastre, empiezas a vivir con más fuerza, más equilibrio y más verdad. Y desde ahí, incluso los problemas encuentran su medida justa. Enseñanza 5. La ansiedad moderna no nace del cuerpo, nace del desorden interior. Por fuera puedes parecer tranquilo, pero por dentro tu mente puede estar en llamas. Y esa es una de las formas más silenciosas y peligrosas de desgaste humano. Nadie lo nota. Nadie te pregunta, porque cumples, produces, sonríes cuando es necesario. Sin embargo, por dentro hay un ruido constante que no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo se detiene. Pensamientos que se adelantan, escenarios que no han ocurrido, preocupaciones que se repiten como un eco. Y lo más inquietante es que te acostumbras tanto a ese ruido que llegas a creer que es normal vivir así. La ansiedad más dañina no siempre se manifiesta con palpitaciones o sudor en las manos. A veces se esconde detrás de una mente hiperactiva que nunca descansa. Es esa sensación de estar siempre ocupado por dentro, incluso en momentos de calma externa. La preocupación por el futuro, el dinero, el trabajo, la familia o lo que podría salir mal va consumiendo energía de forma lenta pero constante. No es el esfuerzo físico lo que te agota, es la carga mental. ¿Te has detenido a observar si tu mente alguna vez descansa de verdad o solo cambia de preocupación? Hablar de esto no es ajeno para mí. Hubo un tiempo en el que creía que estar preocupado era una señal de responsabilidad. Pensaba que si mi mente estaba siempre alerta, entonces estaba siendo previsor. Con el tiempo entendí que no era previsión, era rumiación. Mi cuerpo estaba sentado, pero mi mente corría maratones todos los días. Dormía, pero no descansaba. Fue duro aceptar que podía aparentar calma mientras por dentro me estaba desgastando. Ese reconocimiento fue el primer paso para empezar a cambiar algo que llevaba años normalizando. La psicología ha estudiado este fenómeno con claridad. Thomas Borkovec, en 2004, explicó cómo la preocupación mental sostenida mantiene al cuerpo en un estado de estrés crónico, incluso cuando no existe una amenaza real inmediata. El sistema nervioso no distingue entre un peligro verdadero y uno imaginado repetidamente. Cada pensamiento anticipatorio activa la misma respuesta de alerta. Por eso, una mente que no se aquieta termina afectando la salud emocional y corporal. Dicho de forma simple, pensar sin parar también cansa, y mucho. El estoicismo ya advertía sobre este desgaste interno hace siglos. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y no lo dijo como una metáfora poética, sino como una observación profunda de la mente humana. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino los juicios que hace sobre ellos. Cuando tu mente se adelanta al futuro una y otra vez, estás viviendo problemas que aún no existen. El estoico no niega la dificultad, pero se niega a multiplicarla con pensamientos innecesarios. En la vida diaria,
Esta ansiedad silenciosa se cuela en pequeños momentos. Cuando revisas el teléfono sin necesidad, cuando te cuesta estar presente en una conversación, cuando el cuerpo se detiene, pero la mente sigue produciendo escenarios. Reducir este desgaste no empieza con grandes cambios, sino con conciencia. Observar si la mente corre sin parar ya es un acto de claridad. Reconocer que la ansiedad puede existir aún en silencio rompe la ilusión de que todo está bien solo porque no se nota. Detener la rumiación mental no significa dejar de pensar, sino dejar de alimentar pensamientos que no llevan a ninguna acción concreta. Significa reducir la anticipación excesiva del futuro y crear espacios reales de quietud mental, no como una huida, sino como un descanso necesario. ¿Qué pasaría si hoy le dieras a tu mente el mismo cuidado que le das a tu cuerpo cuando está cansado? ¿Qué cambiaría si dejaras de exigirle estar alerta todo el tiempo? Cuando la mente se aquieta, no desaparecen los problemas, pero recuperas equilibrio. La claridad vuelve, las decisiones se sienten más firmes y el cuerpo responde con alivio. No es un estado místico ni lejano, es un regreso a un ritmo interno más humano. Y desde ahí, desde esa calma silenciosa, la vida se vuelve más habitable. Porque cuando tu mente deja de arder por dentro, tu vida poco a poco vuelve a encontrar su centro. Enseñanza 6. La calma no depende de tener menos responsabilidades, sino de dónde está tu mente. Puedes tener muchas responsabilidades y aún así vivir en paz, aunque a tu mente le cueste aceptarlo. Esta verdad incomoda porque rompe una creencia muy arraigada, la idea de que la calma solo llega cuando todo se detiene, cuando no hay pendientes, cuando la vida afloja. Pero la vida rara vez afloja. Siempre hay algo que hacer, alguien que atender, una decisión que tomar. El problema no es la cantidad de tareas, es el estado interno desde el que las enfrentas. La ansiedad no nace de la acción, nace de la desconexión contigo mismo mientras actúas. Muchas personas confunden calma con ausencia de movimiento. Creen que para estar en paz deben huir, aislarse o esperar a que las circunstancias mejoren. Sin embargo, lo que suele ocurrir es lo contrario. Incluso cuando todo parece tranquilo por fuera, la mente sigue agitada por dentro. Pensamientos que saltan de un tema a otro, preocupaciones superpuestas, una sensación constante de estar en deuda con algo o con alguien. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces haces una cosa mientras tu mente está en otra completamente distinta? El cuerpo está presente, pero la atención está dispersa, fragmentada, agotada. Desde mi propia experiencia, entendí esto en momentos de mucho trabajo y presión. Hubo épocas en las que pensaba que necesitaba vacaciones para recuperar la calma, cuando en realidad lo que necesitaba era volver a mí. Incluso en días llenos de actividad, notaba que el verdadero cansancio no venía de hacer, sino de pensar demasiado mientras hacía. Anticipaba resultados, repasaba errores, imaginaba problemas que aún no existían. Con el tiempo comprendí que no estaba saturado de responsabilidades, estaba saturado de ruido interno, y ese ruido me seguía incluso cuando intentaba descansar. La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Son Kabat-Zinn, en 1994, explicó cómo la atención plena permite reducir el estrés incluso en vidas activas y exigentes. No se trata de hacer menos, sino de estar más presente en lo que haces. Cuando la mente deja de saltar entre pasado y futuro, el sistema nervioso se regula, el cuerpo entra en un estado distinto, más estable. La ansiedad pierde fuerza porque ya no encuentra alimento constante en pensamientos dispersos. El estoicismo enseñó algo muy similar siglos antes. Marco Aurelio gobernaba un imperio en medio de guerras, enfermedades y conflictos políticos, y aún así escribía sobre la serenidad interior. Para él, la calma no dependía de que el mundo se ordenara, sino de mantener el centro interno firme. Séneca advertía que no es la actividad la que nos perturba,
sino la mente desordenada que la acompaña. El estoico actúa con disciplina externa y quietud interna. Hace lo que debe hacer, pero no se pierde en el ruido mental que rodea la acción. Cuando realizas tus tareas con presencia, algo cambia. No significa ir lento ni hacerlo todo perfecto, significa estar entero en lo que haces. Comer mientras comes, caminar mientras caminas, trabajar mientras trabajas, sin añadir capas innecesarias de preocupación. La multitarea mental es uno de los grandes ladrones de paz. El cuerpo puede hacer varias cosas, pero la mente se agota cuando intenta estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si hicieras menos comentarios internos mientras actúas? ¿Qué pasaría si confiaras más en tu capacidad de responder cuando sea necesario? Separar la acción externa del ruido interno es un entrenamiento diario. No se logra de golpe. A veces te sorprenderás pensando de más, y está bien. La diferencia está en volver una y otra vez al momento presente. Sentir la respiración, el peso del cuerpo, la tarea frente a ti. En ese regreso constante se construye el equilibrio emocional, no porque la vida se vuelva más simple, sino porque tú te vuelves más estable. Cuando la mente está en calma, la vida fluye incluso en medio del movimiento. Las responsabilidades siguen ahí, pero ya no te aplastan. La acción se vuelve más clara, más eficiente, menos pesada. Descubres que la paz no es un destino al que llegas cuando todo termina, sino una forma de caminar mientras todo sucede. Y esa forma de caminar, serena y consciente, es una de las mayores fortalezas que puedes cultivar. Enseñanza 7. La vida se calma cuando participas plenamente en ella. La ansiedad se disuelve cuando te entregas por completo a lo que haces, y esta verdad suele incomodar porque nos obliga a mirar de frente cómo vivimos a medias. No por falta de tiempo, sino por falta de presencia. Estamos físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Hacemos una cosa mientras pensamos en 10 más. Y en esa fragmentación constante, la mente se inquieta, se dispersa, se cansa. No es que la vida nos sobrepase, es que rara vez estamos realmente dentro de ella. Gran parte de la ansiedad moderna no nace del exceso de problemas, sino de la ausencia de sentido. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier esfuerzo pesa el doble. La mente comienza a vagar, a compararse, a anticipar escenarios, a buscar salidas. En cambio, cuando hay implicación real, cuando hay un para qué claro, algo se ordena por dentro, no porque todo sea fácil, sino porque tiene dirección. ¿Cuántas cosas haces cada día solo por inercia, sin estar verdaderamente ahí? Durante mucho tiempo viví así, cumpliendo, avanzando, pero sin sentirme presente. Hacía las cosas correctas, pero sin entrega. Y aunque por fuera parecía productivo, por dentro había un vacío difícil de explicar. La ansiedad aparecía incluso en momentos tranquilos, como un ruido de fondo constante. No fue hasta que empecé a involucrarme de verdad en lo que hacía, eligiendo con más honestidad dónde ponía mi energía, que esa inquietud empezó a disminuir. No cambié todo de golpe, cambié la forma de estar. La psicología ha estudiado este fenómeno con profundidad. Mihaly Csikszentmihalyi, en 1990, describió el estado de flow como una experiencia en la que la persona se involucra por completo en una actividad significativa, perdiendo la noción del tiempo y del ruido mental. En ese estado, la ansiedad se reduce de forma natural, porque la mente deja de dividirse. No está atrapada entre el pasado y el futuro, está plenamente ocupada en el ahora, y ese ahora vivido con atención se vuelve reparador. El estoicismo también apuntaba en esta dirección, aunque con un lenguaje distinto. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía hacer cada cosa como si fuera la última, con cuidado, con atención, con compromiso. No hablaba de intensidad emocional, sino de presencia ética. Para el estoico, vivir bien no era acumular logros, sino actuar con virtud en cada acción concreta.
Cuando haces lo que depende de ti con entrega, la mente encuentra reposo. Epicteto insistía en que la dispersión nace cuando intentas estar en todo al mismo tiempo, olvidando lo único que realmente puedes habitar este momento. La ansiedad pierde fuerza cuando reduces la multitarea interna, cuando comes y solo comes, cuando escuchas y solo escuchas, cuando trabajas y estás ahí sin dividirte. No se trata de obsesionarte, sino de participar. La diferencia es sutil pero profunda. La obsesión tensa, la participación calma. La obsesión busca controlar el resultado, la participación se enfoca en el proceso, y es en ese proceso vivido con presencia donde aparece una tranquilidad silenciosa. Pregúntate con honestidad, ¿a qué cosas te estás entregando a medias? ¿Cuánta de tu ansiedad viene de no estar realmente comprometido con lo que haces, o de estar comprometido con demasiadas cosas que no te importan? Identificar lo que valoras de verdad no es un ejercicio intelectual, es una decisión práctica. Se nota en dónde pones tu tiempo, tu atención y tu energía. Cuando eliges algo y te entregas plenamente, la mente deja de dispersarse, no porque desaparezcan los problemas, sino porque hay coherencia interna. Cada acción tiene sentido, cada esfuerzo está alineado, y desde ahí, incluso el cansancio se siente distinto, más limpio, menos pesado. La vida no cobra significado por lo que logras, sino por cómo participas en ella. Cuando estás plenamente aquí, haciendo lo que importa con atención y presencia, la ansiedad no tiene espacio donde instalarse. No porque la expulses, sino porque ya no la alimentas, y en ese estado sencillo, humano y profundo, la calma deja de ser una meta lejana y se convierte en una forma natural de estar en el mundo. Enseñanza 8. Conectar con la naturaleza reduce la ansiedad de forma natural. La calma no siempre se piensa, muchas veces se respira, y esa verdad suele incomodar a una mente acostumbrada a buscar soluciones solo a través del análisis. Vivimos creyendo que todo se resuelve entendiendo más, explicando más, controlando más, cuando en realidad hay estados internos que solo aparecen cuando dejamos de forzar. La ansiedad se alimenta de pensamientos que no paran, pero la calma surge cuando el cuerpo recibe permiso para descansar. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin prisa, sin expectativa, sin intentar llegar a ningún lugar? Hay algo profundamente transformador en detenerse a observar la naturaleza sin un objetivo claro. No para hacer ejercicio, no para tomar fotos, no para distraerse, sino simplemente para estar. Un árbol no se justifica, una nube no se apresura, un río no se explica, y sin embargo todo funciona. Cuando la mente entra en contacto con esa lógica silenciosa, algo interno se reordena. Los problemas no desaparecen, pero cambian de tamaño. Lo que parecía enorme se vuelve manejable. Lo que parecía urgente pierde intensidad. ¿No es curioso cómo tus pensamientos se vuelven más humildes frente a algo más grande que tú? Desde mi experiencia personal, puedo decir que hubo momentos en los que ninguna técnica mental me devolvía la calma. Pensaba, reflexionaba, intentaba comprender mis emociones, pero seguía atrapado en el mismo ruido. Fue al salir a caminar sin auriculares, sin teléfono, sin propósito, cuando noté un cambio real. No fue inmediato ni espectacular, fue sutil. Mi respiración se hizo más profunda, mi cuerpo más pesado, mi mente menos exigente. Entendí que no estaba escapando de mis problemas, estaba ampliando mi perspectiva. Y cuando la perspectiva se amplía, el sufrimiento se reduce. La ciencia ha observado este efecto con claridad. Gregory Bradman y su equipo demostraron en 2015 que el contacto consciente con la naturaleza reduce la rumiación mental y la ansiedad. No se trata solo de relajación, sino de un cambio en la actividad cerebral asociada a pensamientos repetitivos negativos. Al observar entornos naturales, la mente deja de girar sobre sí misma.
Es como si recordara que el mundo no empieza ni termina en sus preocupaciones. El sistema nervioso se regula porque recibe señales de seguridad, amplitud y continuidad. El estoicismo comprendió esta lección desde otro ángulo. Marco Aurelio solía recordarse que formaba parte de la naturaleza, no separado de ella. Para él, observar el orden natural ayudaba a aceptar el lugar que uno ocupa en el conjunto. Epicteto hablaba de alinearse con lo que es, en lugar de resistirse constantemente. La contemplación de la vida tal como se manifiesta, sin exigirle que sea distinta, era una forma de entrenamiento interno, no para volverse indiferente, sino para volverse más estable. Cuando aceptas que eres parte de algo más grande, la ansiedad pierde su tono personal y dramático. Caminar en espacios naturales no es una actividad más, es una invitación a desacelerar la mente. Observar detalles pequeños sin juzgar, como la textura de una hoja o el sonido del viento, devuelve la atención al presente. Respirar conscientemente al aire libre conecta el cuerpo con ritmos más lentos y profundos. Al desconectarte de dispositivos durante ese tiempo, rompes el ciclo constante de estimulación que mantiene la mente en alerta. Y cuando permites el asombro, incluso por cosas simples, la mente descansa porque deja de competir. No necesitas montañas ni paisajes grandiosos. A veces basta un parque, un árbol, el cielo. Lo importante no es el lugar, es la calidad de la atención. ¿Estás realmente ahí o sigues pensando en lo que vendrá después? La naturaleza no exige respuestas, solo presencia. Y en esa presencia ocurre algo esencial. Recuerdas cómo estar sin hacer. Poco a poco, esa experiencia se traslada a la vida diaria. No porque siempre estés en calma, sino porque sabes cómo volver. Sabes que no todo se resuelve pensando más. Sabes que respirar, observar y ampliar la mirada también es una forma de inteligencia. Cuando la mente se siente pequeña frente a la vida, se relaja. Y en esa relajación aparece una calma profunda, no forzada, no fingida. La naturaleza no elimina tus problemas, pero te recuerda algo fundamental. Tu mente también necesita descansar. Y cuando aprende a hacerlo, incluso por momentos breves, todo empieza a sentirse un poco más liviano, un poco más claro, un poco más humano. Enseñanza 9. La ansiedad aumenta cuando usas una mente afilada sin control. Una mente poderosa sin dirección puede convertirse en tu mayor fuente de sufrimiento. Y aceptar esto no es cómodo porque nos obliga a dejar de culpar a la vida, a las personas o a las circunstancias. La mente humana es una herramienta extraordinaria. Imagina, anticipa, crea, conecta ideas y resuelve problemas. Pero cuando esa potencia no está entrenada ni guiada, empieza a trabajar en tu contra. El mismo intelecto que te permite crecer es el que fabrica miedos, escenarios catastróficos y preocupaciones que no descansan. No es la mente el problema, es la ausencia de dominio sobre ella. Vivimos creyendo que pensar más es pensar mejor. Y así, ante cualquier situación, la mente acelera, analiza, repite, duda y vuelve a analizar. Poco a poco, esa actividad constante se convierte en ruido. Aparece la ansiedad, no como un ataque repentino, sino como una presencia silenciosa que acompaña todo. Te despiertas y ya estás pensando. Te acuestas y la mente sigue activa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadero silencio interior? ¿Cuándo dejaste de seguir cada pensamiento que aparece como si fuera una orden? Hablar de esto también me implica. Durante años admiré mi propia capacidad mental, mi rapidez para anticipar, para planear, para prever problemas. Me sentía inteligente por pensar tanto. Con el tiempo entendí que no era lucidez, era descontrol. Mi mente no descansaba porque yo no sabía detenerla. Creía que observar cada pensamiento era responsabilidad, cuando en realidad era falta de entrenamiento. Aprendí, a veces con cansancio y otras con claridad,
que no todo lo que la mente produce merece atención. Ese fue un cambio interno profundo, pasar de ser esclavo del pensamiento a convertirme en su observador. La ciencia respalda esta comprensión. Bishop y otros investigadores, en 2004, explicaron cómo el entrenamiento de la atención consciente mejora la regulación emocional y reduce la rumiación mental. No se trata de suprimir pensamientos, sino de relacionarte de forma distinta con ellos. Cuando la atención se entrena, la mente deja de reaccionar automáticamente. Aparece un espacio entre el pensamiento y la respuesta, y en ese espacio nace la libertad interna. Dicho de forma simple, la mente se calma cuando deja de gobernar sin supervisión. El estoicismo entendió esta dinámica con una claridad admirable. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que formamos sobre ellas. Esa afirmación no es teórica, es práctica. Significa que el sufrimiento no viene del pensamiento inicial, sino de seguirlo, alimentarlo y creerlo sin cuestionarlo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente debe obedecer a la razón, no a los impulsos automáticos. Para los estoicos, entrenar la mente era un acto diario de disciplina interna, no un evento ocasional. En la vida cotidiana, una mente sin control se nota en pequeñas cosas, en la incapacidad de estar presente, en la reacción exagerada ante comentarios simples, en la anticipación constante del fracaso, en el cansancio que no se explica solo por el cuerpo. La mente empieza a decidir por ti, a marcar el ritmo, a imponer emociones, y tú, sin darte cuenta, obedeces. Pero ¿qué pasaría si empezaras a observar tus pensamientos sin seguirlos? ¿Qué cambiaría si, antes de analizarlos, aprendieras a estabilizarte? Entrenar la mente no significa dejar de pensar, significa aprender cuándo pensar y cuándo detenerte. Significa reconocer su poder sin usarlo de forma inconsciente. La atención plena diaria no es un lujo, es una necesidad en un mundo que estimula constantemente la mente. Observar los pensamientos como eventos pasajeros, sin perseguirlos, reduce su fuerza. Primero viene la estabilidad, luego el análisis. Cuando inviertes ese orden, el análisis se vuelve caótico y la estabilidad desaparece. Poco a poco, cuando practicas esta forma de relacionarte con tu mente, algo se transforma. La ansiedad pierde intensidad. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. Te das cuenta de que puedes elegir no reaccionar, elegir no anticipar, elegir no alimentar historias internas que no te ayudan. Y esa elección repetida, silenciosa, constante, construye dominio interno. Una mente entrenada no es rígida, es clara, no es fría, es estable. Y esa estabilidad se siente como libertad. Porque cuando la mente deja de arrastrarte, recuperas el control de tu energía, de tus emociones y de tus decisiones. Una mente suelta es sufrimiento, sí, pero una mente entrenada se convierte en tu aliada más poderosa. Y desde ahí, vivir deja de ser una lucha constante para convertirse en un acto consciente. Enseñanza 10. Dejar ir no funciona cuando no sabes cómo funciona tu sistema interno. Intentar soltar la ansiedad sin comprenderla primero suele convertirse en otra forma de pelea interna. Esta verdad incomoda porque va en contra de muchos mensajes bien intencionados que escuchamos a diario. Déjalo ir. Relájate, no pienses en eso. Pero cuando alguien ansioso intenta obedecer esas frases sin una base interna sólida, lo único que logra es sentirse aún más frustrado. La ansiedad no se va porque se lo ordenes, se intensifica cuando la empujas fuera sin entenderla. ¿Cuántas veces te has dicho que deberías estar en calma y has terminado sintiéndote peor? La mente humana confunde soltar con eliminar. Cree que soltar es borrar una emoción, apagar una sensación, desactivar un pensamiento, pero soltar no funciona así. Soltar es una consecuencia, no una orden. Cuando intentas desprenderte de algo que no comprendes, lo aprietas más fuerte sin darte cuenta.
Es como tensar una cuerda creyendo que así dejará de vibrar. La ansiedad, en ese sentido, no es el enemigo, es un mensaje corporal y mental que pide atención, no rechazo. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra ella, aprendieras a escucharla sin miedo? Desde mi propia experiencia, hubo un momento en el que me cansé de intentar estar bien. Leía, practicaba técnicas, repetía frases positivas, pero por dentro seguía inquieto. Fue agotador. Me di cuenta de que mi deseo constante de calma era, en realidad, una forma de rechazo hacia mí mismo. No aceptaba mis estados internos tal como eran. Quería saltar directamente al resultado sin atravesar el proceso. Cuando dejé de exigirme tranquilidad y empecé a observar lo que sentía con más honestidad, algo cambió. No desapareció todo de inmediato, pero el conflicto interno empezó a aflojar. La psicología moderna respalda esta idea con claridad. Stephen Hayes, en 2006, explicó a través de la terapia de aceptación y compromiso que la evitación forzada de las emociones intensifica la ansiedad, mientras que la aceptación consciente la reduce. Aceptar no significa rendirse ni resignarse, significa dejar de pelear con lo que ya está ocurriendo en tu experiencia interna. Cuando permites que una sensación exista sin etiquetarla como un error, el sistema nervioso comienza a regularse. El cuerpo entiende que no hay una amenaza añadida, que no estás en guerra contigo mismo. El estoicismo abordó este punto desde una sabiduría antigua, pero muy precisa. Epicteto enseñaba que no tenemos control sobre lo que aparece en nuestra mente, pero sí sobre cómo nos relacionamos con ello. Marco Aurelio se recordaba que resistirse a la naturaleza de las cosas solo generaba sufrimiento innecesario. Para los estoicos, la serenidad no se imponía, se cultivaba mediante comprensión y coherencia interna. No se trataba de eliminar emociones, sino de no dejarse arrastrar por ellas. Aceptarlas como parte de la experiencia humana era el primer paso hacia la estabilidad. Cuando dejas de intentar eliminar la ansiedad, ocurre algo contraintuitivo, empieza a perder fuerza. Al enfocar tu atención en estabilizar el cuerpo, en respirar con conciencia, en sentir sin juzgar, la mente se vuelve menos reactiva. La atención sostenida ancla la experiencia en el presente y corta el ciclo de anticipación constante. No porque ignores el malestar, sino porque ya no lo conviertes en un problema adicional. Puedes permitirte sentir sin comentar mentalmente lo que sientes. Puedes estar con una sensación incómoda sin exigir que desaparezca. Aceptar las sensaciones no es resignación, es inteligencia emocional. Es comprender que la calma no es un interruptor que se enciende, sino un estado que emerge cuando el sistema interno deja de estar en conflicto. Cuanto más persigues la tranquilidad, más lejos parece estar. Cuanto más la fuerzas, más se resiste. Pero cuando dejas de empujar, cuando permites que todo esté como está por un momento, el cuerpo responde con alivio. La calma llega cuando ya no la usas como una exigencia. Llega cuando entiendes que primero viene la comprensión, luego la regulación y recién después el descanso profundo. No necesitas ordenarte estar bien, necesitas crear las condiciones para que el bienestar aparezca solo. Y esas condiciones empiezan con una decisión sencilla, pero poderosa: dejar de luchar contigo mismo. En ese punto exacto, sin ruido ni dramatismo, la serenidad comienza a tomar forma. Enseñanza 11. Reconectar con las personas devuelve sentido y calma. La ansiedad se intensifica cuando te desconectas de quienes amas, aunque muchas veces te convenzas de que estar solo es lo que más necesitas. Esta verdad incomoda, porque solemos justificar el aislamiento como autocuidado, cuando en realidad es una forma silenciosa de encierro. La mente ansiosa tiende a replegarse sobre sí misma, a girar en círculos, a convertir cada pensamiento en un monólogo interminable. Y cuanto más tiempo pasas solo con ese diálogo interno, más grande se vuelve. No porque seas débil,
sino porque nadie está hecho para cargar la vida en soledad constante. La ansiedad no siempre grita, a veces se sienta contigo en silencio y te convence de que no tienes energía para nadie. Te dice que no estás bien, que no es buen momento, que mejor cuando todo se ordene por dentro. Pero ese cuando casi nunca llega. Mientras tanto el mundo sigue, las risas ocurren en otro lugar, y tú te quedas revisando una y otra vez lo que sientes. ¿Te has preguntado si parte de tu malestar viene de haberte desconectado demasiado de otros, no por rechazo sino por cansancio emocional? Hablar de esto también me toca. Hubo etapas en las que me alejé sin darme cuenta. No porque no quisiera a las personas, sino porque sentía que no podía sostener conversaciones, encuentros, risas. Pensaba que primero debía arreglarme por dentro. Con el tiempo entendí que ese aislamiento no me estaba sanando, me estaba cerrando. Volver a compartir momentos simples fue incómodo al inicio, incluso agotador. Pero algo empezó a cambiar. La mente dejó de ser el único escenario donde ocurría mi vida. Empecé a recordar que no todo tenía que resolverse en soledad. La ciencia confirma lo que la experiencia humana siempre ha intuido. Holt Lundstad y su equipo, en 2010, demostraron que las relaciones sociales positivas reducen la ansiedad y mejoran la salud mental de forma significativa. No se trata de cantidad de personas, sino de calidad de conexión. Estar con otros regula el sistema emocional, devuelve perspectiva y reduce la rumiación. Cuando compartes tiempo, incluso sin hablar de tus problemas, la mente descansa de mirarse constantemente a sí misma. El estoicismo, lejos de promover el aislamiento emocional, entendía el valor de la comunidad. Marco Aurelio se recordaba que había nacido para colaborar con otros, no para vivir encerrado en su propio mundo interior. Séneca hablaba de la amistad como un espacio donde el alma se expande y se aligera. Para los estoicos, el exceso de autoobservación podía convertirse en una trampa. La sabiduría no estaba en girar eternamente hacia adentro, sino en equilibrar la reflexión con la vida compartida. La ansiedad tiende a volverte el centro de todo, tus sensaciones, tus pensamientos, tus miedos. Reconectar con otros rompe esa autoabsorción. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque dejan de ser lo único que existe. Compartir una comida, una caminata, una conversación sencilla devuelve proporción. Te recuerda que eres parte de algo más amplio que tu malestar actual. Y aunque al principio no te sientas perfecto, no necesitas estarlo para estar presente. Permitir estar con otros sin exigirte alegría inmediata es un acto de honestidad. No se trata de fingir, sino de aparecer, de escuchar aunque no tengas mucho que decir, de acompañar aunque por dentro aún haya ruido. Poco a poco, esa presencia compartida se vuelve más liviana. La risa regresa sin forzarla. El cuerpo se relaja. La mente se distrae de su propio peso. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar sentirte mejor para reconectar, reconectaras para empezar a sentirte mejor? Reducir el enfoque excesivo en ti mismo no es negarte, es equilibrarte. La vida no se sana solo hacia adentro. También se sana en el encuentro, en lo cotidiano, en lo imperfecto. Reconectar no exige grandes gestos, solo pequeños pasos sostenidos. Un mensaje, una visita corta, una llamada sin motivo especial. Cada uno de esos actos le quita protagonismo a la ansiedad. Cuando compartes tu vida, incluso en silencio, algo profundo ocurre. La mente deja de ser el único refugio y también la única prisión. Recuperas ligereza, perspectiva y sentido de conexión. No porque dependas de otros para estar bien, sino porque recuerdas que no estás hecho para cargarlo todo solo. Y en ese compartir sencillo, humano y gradual, la ansiedad empieza a perder fuerza. Porque cuando la vida vuelve a ser compartida, la ansiedad deja de ocupar el centro. Enseñanza 12. Aprender a desconectar del trabajo protege tu paz mental.
No basta con dejar de trabajar, también hay que dejar de pensar en el trabajo, y esa es una verdad que muchos evitan porque toca una herida profunda. El cuerpo puede salir de la oficina, apagar la computadora, cerrar la puerta de casa, pero la mente sigue respondiendo correos invisibles, resolviendo problemas que nadie pidió resolver en ese momento. Así, nace un cansancio extraño, uno que no se cura durmiendo. La ansiedad no siempre viene de hacer demasiado, sino de no saber detenerse por dentro. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces descansas físicamente mientras tu mente sigue en modo urgencia? Vivimos en una cultura que confunde compromiso con hiperexigencia. Nos enseñaron que si no estás pensando en el trabajo, estás fallando, que si no adelantas, te atrasas, que si no respondes rápido, pierdes valor. Sin darnos cuenta, convertimos la mente en un espacio sin puertas ni horarios, y cuando todo es prioridad, nada descansa. El problema no es amar lo que haces, es no saber cuándo soltarlo. La calma no aparece cuando terminas todas las tareas, porque siempre habrá más. Aparece cuando decides que por hoy es suficiente. Desde mi propia experiencia aprendí esto de una forma incómoda. Hubo etapas en las que cumplía con todo, pero nunca estaba realmente presente en nada. Estaba con mi familia pensando en pendientes, descansando pensando en errores, intentando dormir mientras repasaba el día siguiente. Me decía que era responsabilidad, pero en el fondo era miedo. Miedo a no ser suficiente, a quedarme atrás, a perder control. Cuando empecé a permitirme cerrar el día, aunque algo quedara pendiente, sentí culpa al principio, luego alivio y después claridad. Entendí que rendía mejor cuando descansaba de verdad. La psicología ha estudiado este fenómeno con atención. Sabine Sonnentag, en 2012, mostró que la desconexión psicológica del trabajo reduce el estrés y mejora la salud mental. No se trata solo de dejar de hacer tareas, sino de dejar de rumiar sobre ellas. Cuando la mente no se desconecta, el sistema nervioso permanece activado, como si nunca hubiera un final real del esfuerzo. El descanso incompleto no regenera, solo prolonga el desgaste. Por eso hay personas que se sienten agotadas incluso después de un fin de semana libre. El estoicismo abordó esta tensión interna desde una perspectiva sorprendentemente actual. Séneca advertía que no es la cantidad de ocupaciones lo que nos roba la paz, sino la forma en que nos relacionamos con ellas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que cada cosa tiene su tiempo y que prolongar mentalmente las preocupaciones es una forma innecesaria de sufrimiento. Para los estoicos, poner límites no era pereza, era sabiduría. Actuar con diligencia durante el día y soltar con dignidad al final también era parte del deber. Crear límites mentales no siempre requiere grandes cambios externos. A veces basta un gesto simbólico que le diga a tu mente que el día terminó. Un ritual sencillo, una pausa consciente, una respiración lenta antes de cerrar una etapa. Cuando permites que algunas tareas esperen, no estás fallando, estás priorizando tu equilibrio. La ansiedad se alimenta de la idea de que todo es urgente y de que tú debes con todo. ¿Qué pasaría si aceptaras que suficientemente bien también es válido? ¿Qué pasaría si confiaras en que mañana tendrás la energía que hoy te permites recuperar? Reducir la autoexigencia extrema no te vuelve menos comprometido, te vuelve más sostenible. Proteger tu tiempo personal no es egoísmo, es responsabilidad a largo plazo. Una mente descansada toma mejores decisiones, comete menos errores y se relaciona mejor. Cuando el trabajo ocupa todo el espacio interno, la vida se vuelve estrecha. Cuando recuperas espacios de no hacer, de no pensar, algo interno se expande. Descansar también es una forma de avanzar, aunque cueste creerlo. No todo progreso se mide en tareas completadas. Hay avances silenciosos que ocurren cuando decides cuidarte, cuando eliges cerrar el día sin culpa,
cuando te permites estar presente sin resolver nada. En ese descanso verdadero no solo se recupera el cuerpo, también se ordena la mente y se fortalece el ánimo. Y desde ese lugar más sereno, el camino se vuelve más claro, más humano y paradójicamente más efectivo. Enseñanza 13. Pedir ayuda profesional no es rendirse, es cuidarse. Buscar ayuda no te hace débil, te hace responsable de tu bienestar. Y aceptar esto suele doler porque rompe la idea de que deberías poder con todo por ti mismo. Vivimos en una cultura que aplaude la autosuficiencia y mira con recelo la vulnerabilidad, como si pedir apoyo fuera una falla de carácter. Pero la ansiedad no entiende de orgullo. Cuando se instala, lo hace con persistencia, y muchas veces no se va solo porque te repitas que puedes solo. Hay batallas internas que no se ganan con más fuerza, sino con más claridad. La mente ansiosa suele decirte que todavía no es el momento, que esperes un poco más, que primero intentes otra cosa. Y así pasan los meses. Mientras tanto, sigues funcionando por fuera, cumples, avanzas, sostienes. Por dentro, sin embargo, el desgaste se acumula. Aparecen pensamientos repetitivos, miedo sin causa clara, tensión constante. ¿Cuántas veces has pospuesto cuidarte por no parecer frágil? ¿Cuántas veces has confundido resistencia con salud? Hablar de esto desde la experiencia cambia el tono. Durante años creí que pedir ayuda significaba rendirme. Me decía que otros estaban peor, que yo debía poder organizarme mejor, pensar distinto, ser más disciplinado. Cuando finalmente busqué acompañamiento, no sentí vergüenza, sentí alivio. Alguien puso palabras donde yo solo tenía ruido. No me quitó responsabilidad, me la devolvió con herramientas. Entendí que no estaba fallando, estaba aprendiendo a cuidarme de una forma más madura. La evidencia científica es clara en este punto. Kuipers y su equipo, en 2014, demostraron que la terapia psicológica es altamente efectiva en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. No porque el terapeuta arregle a la persona, sino porque ofrece estructura, perspectiva y métodos probados para regular emociones y pensamientos. La ansiedad disminuye cuando hay un marco que ordena lo interno. La fuerza de voluntad ayuda, sí, pero no siempre basta cuando el sistema emocional está saturado. El estoicismo, bien entendido, no promueve el aguante ciego ni el silencio obstinado. Epicteto enseñaba que la sabiduría empieza por reconocer lo que depende de ti y lo que no, y pedir ayuda, cuando el malestar te supera, depende de ti. Séneca advertía contra el orgullo que impide aprender y crecer. Para un estoico, buscar consejo no es debilidad, es prudencia. Es comprender que la razón también se fortalece cuando se apoya en otros más entrenados. La resistencia a buscar ayuda suele venir del miedo al juicio. Temes que te etiqueten, que te miren distinto, que te resten valor. Pero el verdadero juicio suele ser interno. Eres tú quien se exige resolverlo todo en silencio. Cambiar esa narrativa es un acto de coraje. Considerar la ayuda profesional como una inversión personal cambia la perspectiva. No es un gasto emocional, es un cuidado consciente. Y como todo proceso valioso, requiere constancia, paciencia y apertura. Seguir recomendaciones no te quita autonomía, la construye. No juzgarte por necesitar apoyo abre espacio a la compasión. Y si el acceso a terapia privada no es posible, existen recursos gratuitos, comunitarios, digitales, que pueden ser un primer paso real. Lo importante no es el formato, es la decisión de no hacerlo solo. Mantener la mente abierta al proceso permite que el cambio ocurra de forma gradual, sin exigencias irreales. La calma no siempre vuelve de golpe. A veces regresa en pequeños momentos: dormir mejor, pensar con menos ruido, reaccionar con más equilibrio. Es una recuperación progresiva, no una transformación instantánea. ¿Qué te impide dar ese paso hoy?
¿A quién estás intentando demostrar fortaleza mientras te desgastas por dentro? Cuidarte es un acto de valentía silenciosa. No necesita aplausos ni explicaciones largas. Es elegir la vida que quieres sostener a largo plazo. Cuando aceptas acompañamiento, no renuncias a tu fuerza, la organizas. No pierdes identidad, la afirmas. Y en ese gesto sencillo, humano y responsable, la ansiedad empieza a perder terreno. Porque elegir ayuda no te define como débil, te define como alguien que decidió vivir con mayor equilibrio y dignidad. Enseñanza 14. Ordenar tu historia personal reduce la ansiedad desde la raíz. Gran parte de tu ansiedad no nace en el presente, nace en historias del pasado que nunca cerraste del todo. Esa es una verdad incómoda, porque solemos creer que el tiempo cura por sí solo, cuando en realidad el tiempo solo pasa. Lo que no se entiende, lo que no se ordena, lo que no se integra, permanece activo en silencio. El cuerpo lo recuerda aunque la mente intente ignorarlo. Por eso, a veces, te sientes en alerta sin una razón clara, como si algo malo pudiera repetirse en cualquier momento. Y si esa inquietud no tuviera que ver con hoy, sino con ayer. El sistema nervioso no funciona con calendarios, funciona con significados. No distingue entre un peligro real y un recuerdo mal procesado. Cuando hay episodios de tu vida que quedaron confusos, injustos o dolorosos, el cuerpo se mantiene vigilante, no porque seas débil, sino porque intenta protegerte. La ansiedad de fondo muchas veces es solo una señal de que algo interno sigue sin resolverse. No es castigo, es memoria emocional. Y mientras esa memoria no tenga sentido, seguirá activándose de maneras sutiles, tensión constante, pensamientos repetitivos, miedo difuso, cansancio sin causa aparente. Desde mi propia experiencia, entendí esto tarde. Durante años pensé que debía enfocarme solo en el presente, que mirar atrás era inútil o peligroso. Pero cuanto más intentaba avanzar sin mirar, más pesado se volvía el camino. Había recuerdos que no me dolían de forma evidente, pero sí me condicionaban. Reacciones exageradas, desconfianza automática, una exigencia interna que no sabía de dónde venía. Cuando me senté a revisar mi historia con honestidad, no para culpar a nadie, sino para comprender, algo empezó a aflojar. No cambié lo que pasó, cambié la relación que tenía con eso que pasó. La ciencia respalda esta experiencia humana con claridad. James Pennebaker demostró en 1997 que escribir de forma reflexiva sobre experiencias emocionales reduce el estrés y la ansiedad crónica. No se trata de revivir el dolor, sino de darle estructura y sentido. Cuando pones en palabras lo que fue caótico, el cerebro deja de interpretarlo como una amenaza abierta. Comprender qué ocurrió, cómo te afectó y qué aprendiste reorganiza la memoria emocional. El cuerpo, al fin, recibe el mensaje de que ese capítulo ya no está inconcluso. El estoicismo también entendió la importancia de ordenar la propia historia. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre su pasado no para lamentarse, sino para extraer aprendizaje y fortaleza. Séneca advertía que cargar con viejas heridas sin procesar era una forma de esclavitud interna. Para los estoicos, la libertad comenzaba cuando dejabas de huir de tu experiencia y empezabas a mirarla con razón y perspectiva. No negaban el dolor vivido, pero se negaban a vivir prisioneros de él. Comprender lo ocurrido era una forma de recuperar soberanía interior. Ordenar tu historia personal no significa justificar lo que te hicieron ni minimizar lo que dolió. Significa asumir tu rol actual frente a lo vivido. Significa reconocer que aquello pasó, que te marcó, pero que hoy puedes elegir cómo integrarlo. Cuando escribes o reflexionas sobre un evento pasado, no estás abriendo una herida, estás limpiándola. Identificar qué aprendiste transforma el recuerdo de amenaza en fuente de comprensión. Reescribir la historia desde una mirada más consciente no borra el pasado,
pero sí cambia el mensaje que tu cuerpo recibe. Muchas personas viven con una ansiedad basal elevada sin saber por qué. El cuerpo está tenso incluso en momentos tranquilos. La mente anticipa conflictos que no están ocurriendo. En muchos casos, no es el presente lo que asusta, es la posibilidad inconsciente de que el pasado se repita. ¿Qué recuerdos sigues evitando mirar? ¿Qué historias internas quedaron sin explicación? La estabilidad no siempre se logra controlando lo que viene, sino entendiendo lo que fue. Cuando empiezas a ordenar tu historia, algo profundo ocurre. El cuerpo deja de estar en guardia permanente. La mente se vuelve más clara, menos reactiva. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay tanto misterio interno. Comprender reduce incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los mayores combustibles de la ansiedad. Cuando entiendes tu pasado, tu cuerpo deja de temer repetirlo, no porque olvides, sino porque integras. Y en esa integración silenciosa aparece una sensación nueva, estabilidad. No una calma frágil, sino una calma que nace del entendimiento. Desde ahí, el presente se vive con más ligereza, y el futuro ya no se siente como una amenaza constante, sino como un espacio abierto donde puedes elegir distinto. Enseñanza 15. Analiza el origen del miedo para soltarlo conscientemente. La ansiedad se debilita cuando investigas su causa con calma, y esta verdad incomoda porque exige detenerte justo cuando todo en ti quiere huir. La mente ansiosa corre, salta a conclusiones, arma escenarios y los da por ciertos sin pedir pruebas. Vive convencida de que entender rápido es protegerse, cuando en realidad acelera el miedo. Investigar no es pelear con la ansiedad, es mirarla de frente sin urgencia, como quien enciende una luz y descubre que la sombra no era tan grande como parecía. La mayoría de las veces, la ansiedad no nace de los hechos, sino de la interpretación que haces de ellos. Un gesto, una frase, un silencio, una posibilidad futura bastan para que la mente construya una amenaza completa. El cuerpo reacciona como si fuera real, aunque no lo sea. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, la atención se estrecha. Y en medio de ese torbellino, rara vez te preguntas qué pensamiento exacto inició todo. ¿Qué idea cruzó tu mente segundos antes de sentirte así? ¿Qué historia te contaste sin comprobarla? Hablar de esto desde la experiencia cambia el tono. Durante años creí que mis miedos eran intuiciones. Pensaba que si algo me angustiaba, debía ser porque había un peligro escondido. Cuando empecé a observar mis pensamientos con más honestidad, descubrí exageraciones, suposiciones y conclusiones apresuradas. No fue cómodo aceptar que mi mente también podía equivocarse, pero fue liberador. Entendí que investigar el miedo no lo hace más fuerte, lo vuelve más pequeño. Al ponerle palabras claras, pierde dramatismo y se vuelve manejable. La psicología cognitiva lo explicó con precisión hace décadas. Aaron Beck, en 1976, mostró cómo la reevaluación cognitiva reduce los pensamientos ansiosos y las respuestas de miedo. Al analizar la idea que activó la emoción, la mente aprende a distinguir entre peligro real y amenaza imaginada. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con mayor realismo. Cuando sustituyes una interpretación distorsionada por otra más ajustada a los hechos, el sistema emocional se calma de forma natural. El estoicismo practicaba este arte mucho antes de que tuviera nombre clínico. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que perturban al ser humano, sino las opiniones que forma sobre ellos. Esta frase, tan citada, cobra vida cuando la aplicas en medio de la ansiedad. Marco Aurelio se entrenaba para examinar sus impresiones antes de aceptarlas como verdades. No negaba la emoción inicial, pero se negaba a obedecerla sin investigar. Para los estoicos, cuestionar el pensamiento era un acto de libertad interior. Investigar la ansiedad no significa analizar sin fin,
Significa hacer una pausa breve y honesta, preguntarte qué pensamiento la activó, si existe un peligro real aquí y ahora, y si estás sacando conclusiones sin evidencia. Muchas veces descubres que estás reaccionando a una posibilidad remota, no a un hecho presente. Al reconocerlo, algo se afloja por dentro. La mente deja de pelear y empieza a ordenar. Reemplazar el pensamiento por uno más realista no elimina toda incomodidad, pero reduce su intensidad y duración. Este proceso requiere práctica y paciencia. Al inicio, la ansiedad puede parecer más rápida que tu capacidad de observarla. Con el tiempo, la distancia se acorta. Empiezas a notar el pensamiento apenas aparece. No lo sigues, no lo rechazas, lo examinas. Y ese gesto sencillo cambia la relación con tu mente. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir del miedo, lo investigaras con curiosidad? ¿Qué descubrirías si dejaras de tratar cada pensamiento como una alarma verdadera? La constancia es clave. Repetir este ejercicio fortalece la mente igual que entrenar un músculo. Cada vez que cuestionas una interpretación exagerada, refuerzas la claridad. Cada vez que eliges un pensamiento más realista, reduces la rumiación. No porque ignores los problemas, sino porque los colocas en su tamaño real. Y en ese orden aparece el control mental, no como rigidez, sino como estabilidad. Cuando investigas el miedo con claridad, este pierde su poder. No desaparece para siempre, pero deja de gobernar. Se vuelve una señal que puedes escuchar sin obedecer ciegamente. La ansiedad, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en una invitación a pensar mejor. Y desde esa calma investigativa, la mente recupera su función más noble, comprender la realidad sin distorsiones y actuar con serenidad. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. No todos llegan al final, y tú sí lo hiciste. Felicítate, porque estás entrenando tu mente y avanzando por el camino correcto. Ahora refuerza ese compromiso comentando nuevamente: este 2026 vivo en calma, soy estoico. Escríbelo como una decisión, no como una frase más. Si este contenido te aportó claridad, regálale un like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo calma, fortaleza mental y crecimiento real, paso a paso contigo. Durante todo este camino entendí algo que hoy no puedo decir con honestidad. La ansiedad no empezó a perder fuerza cuando intenté eliminarlas, sino cuando dejé de pelear conmigo mismo. Todas estas enseñanzas nacieron de observarme, de equivocarme, de cansarme de vivir con la mente siempre adelante. Durante años creí que pensar más me daría control, que anticipar todo me protegiera, que exigir calma era una forma de disciplina. La realidad estaba alimentando el mismo ruido que quería apagar. El verdadero cambio comenzó cuando asumí la responsabilidad sobre mi mundo interno y dejé de buscar soluciones externas para un desorden que era, sobre todo, interior. Aprendí que la calma no es un premio al final del camino, sino una forma distinta de caminar. Me ayudó a entender que no estaba roto, que sentía ansiedad no me definía y que observarla con claridad era más poderoso que huir de ella. Cuando dejé de identificarme con cada pensamiento, algo se liberó. La mente consiguió generar ideas, pero ya no todas merecían mi atención. Descubrí que podía elegir dónde poner mi foco, cuándo detenerme, cómo actuar y cuándo simplemente respirar. Eso fue un punto de quiebre silencioso pero profundo. Estas enseñanzas también me devolvieron algo esencial: el cuerpo. Comprendí que no podía vivir solo en la cabeza, que enderezar la postura, respirar con presencia, desacelerar conscientemente y habitar el momento presente no eran detalles menores, sino puertas directas a la estabilidad. Cuando cuerpo y mente empezaron a trabajar juntos, la ansiedad dejó de tener el mismo espacio. No desapareció de un día para otro, pero perdió autoridad. Ya no mandaba, solo aparecía y se iba. El estoicismo fue un acompañante constante en este proceso.
No como teoría, sino como voz interna. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto me recordaron algo simple y poderoso. No controlas lo que ocurre, pero sí cómo te relacionas con ellos. Esa idea, aplicada a la ansiedad, lo cambia todo. Dejar de exigirle a la vida que sea distinta y empezar a gobernar a mí fue una de las decisiones más liberadoras. La serenidad no llegó cuando todo estuvo bajo control. Llegó cuando dejé de intentar controlar lo incontrolable. También entendí que el valor de ordenar mi historia, de mirar al pasado sin miedo, de reconocer patrones mentales que repetidas fueran por inercia, al darle sentidos dejaron de pensar, al comprender de dónde venían mis miedos dejaron de aparecer amenazadores. La ciencia lo confirma, pero la experiencia lo graba más fuerte. Lo que se entiende se integra, lo que se integra se calma. Hoy puedo decir que estas enseñanzas me ayudaron a vivir con más funcionalidad, no con perfección, a tomar decisiones aún con incomodidad, a soltar resultados sin abandonar el esfuerzo, a conectar con otros sin esperar estar arreglado, al descansar sin culpa, a pedir ayuda cuando fue necesario y a entender en mi mente cómo se entrena un músculo con constancia, no con exigencia eterna. Si algo quiero que quede claro es esto, la calma no es ausencia del problema, es ausencia de guerra interna innecesaria. No necesitas eliminar lo que sientes para vivir en paz, necesitas comprender, regular y confiar en tu capacidad de adaptarte. No fue el creador de estas enseñanzas porque primero fui el alumno de las que dieron estas enseñanzas y lo cual también necesité. Y si hoy estás aquí viendo o escuchando esto hasta el final, no es casualidad, significa que algo en ti también quiere orden, quiere claridad y quiere una estabilidad real. Hoy, a 29 de enero de 2026, solo puedo decir gracias por ver este video, gracias por quedarte y gracias por elegir entrenar tu mente con honestidad. Aquí seguimos paso a paso.